Converse con Marta, por favor. Sí, está con nosotros Marta Vargas, asesora inmobiliaria. Buen día, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Félix. Muy buenos días para todos los televidentes. Vamos a hablar de un tema interesante y que fue discutido, analizado y aprobado por la Asamblea Nacional y sancionado por el presidente de la República, la ley de interés preferencial. Y aquí ocurre algo similar a la ley del Seguro Social porque ya después de la sanción otros sectores solicitaron modificaciones y así lo van a acoger tanto el órgano ejecutivo como la Asamblea Nacional, pero se encuentra en vigencia una nueva ley de interés preferencial. Es un tema muy técnico, sí, que muchos panameños necesitan docencia y yo quisiera escuchar su explicación ya que usted es especialista en la materia. ¿Qué temas relevantes, positivos o negativos, tiene la nueva ley que fue sancionada? Actualmente la nueva ley, la 468, que fue aprobada el 24 de abril del 2025 de este año, subroga la ley 3 de 1985, porque la tasa de interés preferencial, este subsidio, lleva 40 años de estar funcionando en Panamá, apoyando a todas las familias panameñas para que puedan comprar su primera vivienda, ¿verdad? Este subsidio es para las personas que van a comprar su primera vivienda y esta vivienda debe ser nueva. Nosotros hemos contado con subsidios en tasa de interés preferencial y también con un subsidio muy bonito que fue el Fondo Solidario de Vivienda del Bono MIBI, que empezó con $5.000 y luego subió a $10.000. Pero el año pasado culminó su vigencia el 30 de junio del 2024 y ahí empezó el caos inmobiliario. Y más para las personas con salarios bajos, salarios mínimos, pues familias con salarios vulnerables que también tienen el derecho a tener una vivienda propia y digna y que con su dinerito ellos pueden pagar esa letra. Pero ahora bien, con la nueva ley sí hay modificaciones. En la antigua ley había una tasa de referencia que de allí el banco validaba y restaba lo que el gobierno subsidia y eso era lo que pagaba la persona, ¿no? Con una tasa de referencia. Ahorita mismo, Félix, no hay tasa de referencia. Quiere decir que el banco puede poner la tasa que ellos crean conveniente, de allí restan el subsidio y por ende la tasa va a ser mucho más alta. Ese es un punto en particular que debe ser modificado por parte de la Asamblea Nacional porque la nueva ley habla de regiones. Hay dos regiones, correcto. La región 1, provincia de Panamá y Panamá Oeste. Se habla de 8 años, 96 meses, correcto. Tasa máxima subsidiada de 5.0%. También el tramo 2 en esta región, 50.000 a 80.000, 7 años, 4.5%. Y el tramo 3, vivienda de 80.000 a 120.000, 5 años, 4.0%. Pero está la región 2, que es una también de las más importantes porque sí, son dos situaciones distintas, exacto, salariales. El que devenga un salario en el interior del país es distinto al de la ciudad capital, es inferior. Dice la nueva ley, provincia de Colón y el resto del país, 50.000, 8 años, 96 meses, 5.0%, tramo de referencia 2, 50.000 a 80.000, 8 años, 5.5%, y el tramo de referencia 3 de 4.0% en la tasa máxima subsidiada y 5 años, habla la nueva ley de sancionada. Es correcto, Félix. Se hizo, como quien dice, estos dos tipos de tanto de provincia de Panamá como Panamá Oeste y provincia de Colón y las demás provincias por los salarios que estas personas ganan en las provincias. Se indica que son salarios mucho más bajos que los de Ciudad de Panamá y Panamá Oeste, que yo creo que si nosotros investigamos bien, los salarios están casi parecidos porque aquí en Panamá yo he visto muchas personas que aún tienen salarios de 450 y $500 de salario mínimo. O sea, muchas personas aún ganan eso. ¿Qué pasa en esos casos de las familias que tienen ingresos de 400, 500 y $600? Te voy a dar un ejemplo. ¿No son beneficiadas con esta ley? Te voy a poner un ejemplo que no hace más de un año pasó, que fue cuando se acabó el bono MIBI en junio 30 del 2024, que existía el bono MIBI y aún había tasa de interés preferencial un poco más considerable que la nueva. Muchas personas con $450 podían comprar viviendas de $45.000 con el bono MIBI y por supuesto con la tasa de interés preferencial. Personas con $500 eran favorecidas, personas con $600 eran favorecidas. Con la actual ley, ya que no existe el bono MIBI, que cambiaron las condiciones, que no hay una tasa de referencia, estas personas de salarios vulnerables no tienen la posibilidad de comprar una vivienda. Ayer vi una publicidad de una promotora que hace aproximadamente 15 días promovía
con salarios de 650. Supongo que ya como está reestructurada la nueva ley y ya los bancos están dando como, bueno, esta es mi tasa de referencia y esto es lo que te voy a cotizar. El salario ayer que yo vi de la misma casa con el mismo precio ya no era de 650 el salario, era de $800. Y no es porque la vivienda haya subido de valor, es porque la tasa, al ser más alta, el salario es más alto. ¿Cuál sería la salida para que esas personas de ese rango pudieran tener acceso a esas viviendas que todo el mundo sueña sin que suceda el fenómeno que se dio, y fíjese el término que le voy a usar, en algunos casos, porque no me gusta generalizar? Hombre, usted contaba de ¿se acuerda de una barriada donde usted pasó y tenían el precio, sí, vinieron los bonos y entonces le aumentaron los $10.000? Entonces ahí los que tenían el proyecto lo que hacían era esos $10.000, yo juego con ellos y se beneficiaba, era el que estaba construyendo el proyecto. ¿Cómo encontramos una media para beneficiar a estas personas que tengan acceso a una vivienda y que nadie especule con el precio real del mercado de la vivienda que está ofreciendo? Bueno, cuando se compra una vivienda, una persona va a aplicar a un crédito hipotecario, el banco hace un avalúo de esa propiedad y esa propiedad tiene que tener ese valor. Yo he visto casos donde los bancos mandan a hacer avalúo y da por debajo del precio que lo están vendiendo el promotor. Y el promotor tiene que bajarle el precio. Es que el banco hace un avalúo, no es que el promotor quiera ponerle el precio de pronto porque sí, yo creo que esto, no, es que tiene que valer la propiedad porque el banco te la va a financiar y el mismo banco con su empresa de avalúos legales es la que te hace el avalúo y debe concordar el precio con el precio del avalúo que te está dando. Eso en un mundo ideal debería ser así y en la mayoría de los casos es así. Porque la mayoría de las empresas en Panamá son serias. Exacto. Pero hay casos donde no sí, es claro, así. Yo entiendo. Entonces, también. Ahí es donde uno tiene que ver de qué forma hago para corregir lo que está mal sin echar abajo un sistema que ha beneficiado a la gente. Exacto. Yo le iba a contestar, señor Hugo, referente a lo que usted me preguntó. ¿Qué podemos hacer? Yo siento que aquí lo que faltó fue tomar los salarios que más se ven aquí en Panamá. O sea, ¿cuál es el salario que más ganan las personas aquí en Panamá? Ponerlos por tramo. Bueno, el salario más bajo, el salario medio y el salario más alto. Y si no quieren beneficiar a las personas que ganan salarios de 3.000, 2.500, pues está bien, son personas que ganan bien. Pueden acceder a un tipo de viviendas un poco más de alto valor sin la tasa de interés preferencial. Pero ahora vámonos de la mitad hacia abajo. Yo siento que ahí lo que faltó fue hacer una cotización con los diferentes tipos de salarios, decir, ven acá, hágame un cálculo aquí, en una cotización hipotecaria, con un banquero, con un financista y con una persona que esté ahí validando, ¿qué subsidio le podemos dar a estas personas que ganan este salario? ¿Qué subsidio le podemos dar a estas personas que ganan $1.000? ¿Y qué subsidio le podemos dar a estas personas que ganan 1.500? En base a eso yo pudiese decir, ok, la tasa va a quedar en tanto. Vamos a ajustar esto, vamos a ver qué piensan los bancos, vamos a tocar primero la puerta de los bancos a ver qué bancos les interesa, qué les llama la atención y si quieren sumarse, porque acuérdense que no todos los bancos se estaban sumando a validar la tasa de interés preferencial. Muchos se retiraron, pero la idea era que con esta nueva ley los bancos dijeran, ok, vamos a seguir apoyando al pueblo panameño. Los bancos estatales también decir, vamos a apoyar al pueblo panameño, a esas personas que necesitan una vivienda propia. Vamos a apoyar sin perder de vista que esto es un negocio. Entonces, que ahí es donde viene el equilibrio del mercado, si no viviríamos en otro tipo de sociedad. Pero fíjese que usted nos plantea la salida salomónica, que hemos también planteado en otro tipo de servicios y de subsidios, por ejemplo el del tanque de gas. Esto es sencillito. Solamente deben tener acceso a ese subsidio las personas que realmente lo necesitan. ¿Cómo lo hacemos? Focalizando el subsidio. En este caso, focalizándolo de acuerdo al tramo de ingreso familiar. Exacto. Es como tan simple que uno dice, ¿y por qué no lo hacemos? Exacto, porque mire, señor Hugo, usted puede buscar ahorita propiedades para personas que ganen $600 y no hay. No existe. Entonces, yo digo, bueno, ¿y dónde quedaron estas personas de salario mínimo que también necesitan una vivienda? También otra cosa es que los bancos no aceptan ese tipo de salario. Pero si ese es el salario que también ganan
las personas aquí en Panamá con un empleo digno también. Ese salario no lo aceptan, el de $600. Te ponen un tope desde para tú poder aplicar, aunque vayas a aplicar con ingreso familiar, tú y tu pareja o tú y tu novio. Tú dices, bueno, entre los dos hacemos, yo gano 600 y mi pareja gana 800. No, si tú ganas 800 y ellos piden salario mínimo desde 700, este de 600 no te sirve a ti para suplir un ingreso familiar porque ellos tienen un tope desde para poder aplicar. Y entonces yo digo, bueno, pero señores bancos, y las personas que ganan 600, señores bancos estatales, $600 gana también el panameño que necesita una vivienda. Aquí no estamos de pronto dizque haciendo un caos, no. Yo levanto la voz por aquellas personas que a veces las dejan apartadas, por aquellas familias que las dejan apartadas, que me piden apoyo a mí, y yo solamente puedo hacer la voz respetuosamente y decir, hey, miren a esta gente que la dejaron afuera, miren a estas personas que también tienen su familia y quieren llegar a su casa y dejar de pagar un arriendo, porque en realidad no están pidiendo nada regalado. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna. Son algunas de las correcciones que deben analizar los diputados nuevamente con el inicio del nuevo periodo en la Asamblea Nacional, pero ¿qué tan posible es que se reviva el fondo del MIBI en algunos casos específicos focalizados, corrigiendo las irregularidades que se detectaron en el pasado? O reviviendo ese fondo tampoco se va a solucionar este tema crítico para esas familias que tienen ingresos de $600? No, por supuesto que sí. Yo creo que si volvería un bono de este tipo que se usaba como abono inicial para tu vivienda, creo que sí sería muy considerable. Ya eso se acabó. Yo dejé de hablar del tema porque yo decía, bueno, se acabó, pero bueno, uno nunca sabe hasta dónde pueda llegar y puedan decir. Lo que pasa es que hubo un mal manejo, se debían muchos millones de dólares a los promotores, ¿verdad? De ese fondo no se pagó a tiempo, se fue creciendo la deuda y cuando llega el presidente nuevo, nuestro presidente, ve esa deuda, dice, no, yo no voy a seguir subsidiando, se acabó, yo tengo que pagarle a toda esta gente que le debo. Y se acabó el bono, que era un bono tan bonito porque te ayudaba a que la letra te quedara chiquitita y que tú pagaras de tu salario letras pequeñas. Con Vivienda en los últimos meses ha advertido de la situación económica que golpea el sector inmobiliario. Hay provincias, por ejemplo, en la región de Azuero, hubo una paralización en el sector construcción por arriba del 98%, a nivel nacional por arriba del 90%, y se revive esta nueva ley de interés preferencial. Y los comentarios que yo veía de las personas es que cuando estaban en el trámite estaba paralizado porque los bancos estaban esperando cuáles iban a ser las nuevas condiciones con la nueva ley. Pero ahora también hay una paralización porque se han presentado recomendaciones y se está esperando una nueva ley que debe ser aprobada en los próximos meses. Ojalá sea así, pero ahorita, bueno, ya llevamos esta semana 2 semanas que está todo paralizado completamente, los bancos detuvieron todo, están esperando a ver cuál es la mejor tasa, cuál es la mejor condición, cuál es la tasa que ellos van a colocar, pero los trámites ahorita, tanto de desembolso, de aprobaciones, de cotizaciones, que estaban en registro público, está detenido muchos bancos, porque ellos están viendo a ver qué medidas toman, y escuché también de pronto tomar una nueva propuesta para validar esa ley y a ver dónde está la deficiencia y qué podemos hacer, porque no concuerdan los números de las tasas de intereses subsidiadas con los salarios reales. Te voy a dar un ejemplo así de sencillo. Si una persona que ganaba $800 y podía comprar una vivienda de 60.000, ahora el salario es de 950 con el mismo precio de $60.000. Ahí te pongo un ejemplo, vámonos un poquito más alto. Una persona que ganaba $1.600 podía comprar una vivienda de 120.000. Sí, haciendo el cálculo de la nueva ley, la nueva tasa subsidiada y más o menos una tasa de interés más o menos de 7.58, la persona tendría que ganar 2.200. O sea, de 1.600 pasaría a 2.200 por una vivienda de 120.000. Entonces estamos viendo que estas personas, quizá de $2.200, es más complicado que un salario de 1.600. O sea, tendrías que aplicar con ingreso familiar. Y son cambios drásticos. Drásticos, porque no muchas personas ganan ese salario. Otra de las preguntas es, ¿qué pasaría después de este periodo de vigencia del subsidio? En algunos casos son 8 años.
El máximo es 8 años, esa es otra cosa. Acuérdate que si se acaba en 8 años, la persona va a pagar una letra, ¿verdad? Que piensa, vamos a ponerle un ejemplo, 230, pero se acaba el subsidio y ya no es 230, gente. Recuerden que va a haber una tasa regular en ese momento que puede estar en el 7, 7.5, 8%, dependiendo lo que el banco la tenga en su momento o con lo que te haya prestado en ese momento. Y la letra puede ser el doble o un poquito más del doble. Entonces ustedes, si van a aplicar ahorita con la nueva tasa de interés preferencial, traten o de no endeudarse para que puedan tener la capacidad de pago cuando venga ese ajuste de letra y no le tengan que extender el tiempo del plazo de pagar la hipoteca. Porque si el banco lo que va a hacer es un recálculo antes de que se cumpla ese tiempo, ese periodo de subsidio, y si tú tienes la capacidad de pago, bueno, tienes la capacidad, pero si no tienes la capacidad de pago, lo que ellos pueden hacer es extenderte el tiempo. Y si tú has pagado 8 años, lo más probable es que ellos te extiendan 8 años más y empieces como que fuera una deuda nueva. Y es ahí donde entran los casos donde muchos que aplican para este tipo de viviendas posteriormente a los años desconocen por qué automáticamente reciben un incremento en la cuota que pagan mensualmente en el banco, sino es que el subsidio tiene una vigencia, una fecha de vencimiento, y es ahí donde uno debe contar con el plan B para hacerle frente a la nueva letra que le impone el banco para que cumpla con ese periodo de 30 años de pago. Exacto, tienen que estar preparados, investigar bien, leer los términos y condiciones, hasta qué año te incrementa. Y otra cosa es que si ahorita hay un cambio, ¿verdad?, con la tasa que el banco, cuando los bancos digan, porque ahorita mismo todo está como incierto, no les puedo ni hacer ejemplos exactos porque los bancos todo te lo dicen por teléfono, no hay nada por escrito, no te lo quieren decir por escrito. O sea, miren, esta es la nueva tasa que yo voy a tener, no, todo es sí, esta es la nueva, para que no haya nada que respalde, que tú puedas decir, oye, mira, esto es, o en las redes sociales, que la gente lo diga, ¿no? Porque hay un correo electrónico, no quiere que haya nada estipulado. Entonces, las personas prepararse, ¿verdad? Preguntar todo lo que tengan que preguntar y leer sus términos y condiciones. Escuché también que el banco lo que va a hacer es cotizar, hacer una cotización con el mismo salario, con un año después de que se le venza el subsidio, como para ver si la persona tiene la capacidad de pago luego que se venza el subsidio. Me parece bien, porque ahí el banco diría, bueno, esta persona, si yo le cotizo con el subsidio no a 8, sino a 9 años, la persona tiene la capacidad de pago. Y lo que también escuché es que si no le da la capacidad de pago, no le están aprobando. Pero está bien, porque al final la persona que no va a tener la capacidad de pago, ¿qué tú crees que va a pasar, Félix? Va a perder su casa. Porque no va a tener cómo suplir esa letra. Es que hay un principio que es imponderable y que es muy difícil medir, ese principio de incertidumbre en el tema de negocios, en el tema de inversión, en el tema de finanzas, en el tema de préstamos. Es difícil medirlo. Y es entendible que el mercado esté así mientras no tomemos una decisión, insisto, pensando en aquellos que necesitan el apoyo para poder tener acceso a su vivienda que se ha quedado en el aire y que requiere una decisión salomónica en el que salgamos ganando todos y sabiendo que la situación en el país se nos está complicando más. Aquí habría un momento en el que, por lo menos un frente, el gobierno podría ya quitarse esa presión, insisto, buscando una decisión salomónica. Gracias, Marta, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en breve.